Ok, a partir de este momento estamos grabando. Eh, bueno, primero quería pues felicitarlos por el excelente desempeño que tuvieron en términos generales en el módulo 2, ¿verdad? Gracias a Dios podemos decir que tenemos un 99% de promoción, es decir, la mayoría pasó, solamente hay un casito por ahí que espero que me esté respondiendo la pregunta que le hice, que es una persona pues que no hizo la prueba. Entonces, por los demás, ¿verdad? Todos dichosamente y satisfactoriamente ganaron el módulo 2. Hoy vamos a dar inicio al módulo 3 de este programa. De hecho, la clase de hoy es interesante porque el módulo pues se llama Introducción a la Industria Médica. Entonces hoy vamos a ver un poquito de historia, unos conceptos ahí muy claves, ¿verdad? Conocer un poquito más a fondo cómo es que ha surgido la industria médica aquí en el país. Para hoy va a haber una tareita que ahí si tal vez ya navegaron por la plataforma la pudieron observar. La tarea igual voy a dar mayor detalle al finalizar la clase, pero tiene que ver con la confección de un esquema resumen de un video que igualmente ahí les compartí. Pero repito, vamos a verlo en detalle al final, tal vez viendo si se nos suman más compañeros. Entonces, pues dicho eso, voy a compartir mi pantalla, un segundito. Ok, tal vez alguien me confirma que está visualizándose mi pantalla. Todavía yo no lo veo, profe. Todavía no. No. Vamos a ver. ¿Qué tal ahora? Ah, ahora sí, profe. Ok, excelentísimo. Qué dicha. Perfecto. Entonces, pues como les decía, ¿verdad? Este tercer módulo, perdón, se llama Introducción a la Industria Médica en Costa Rica. Y hoy, pues vamos a ver esa parte de historia, ¿verdad? De conocimiento general. Igual que siempre les pido cuando quieran hacer algún aporte, ¿verdad? O tengan alguna preguntita, pues saben que tienen toda la libertad de participar en la clase. Y pues vamos a arrancar entonces con un elemento, ¿verdad? Muy particular de industria médica. ¿Por qué se ha dado, ¿verdad? Este auge tan llamativo de la industria médica que vino a colocarse en nuestro país. Es decir, ¿por qué escogieron Costa Rica? Porque pues conocemos que hay muchos países en Latinoamérica de pronto que han sido muy sobresalientes en muchos aspectos económicos y políticos inclusive, pero la pregunta es ¿por qué se escoge Costa Rica? Entonces pues vamos a ver algunos de los principales factores por los cuales estas industrias nos escogieron para venir a desarrollar, ¿verdad?, sus productos en nuestro territorio. Bueno, primero que todo, el factor geográfico. Se dice que el posicionamiento que tiene nuestro país en América es completamente estratégico, ¿verdad? Tenemos acceso a América del Norte y a América del Sur. Somos, como dicen popularmente, el ombligo de América y pues ese posicionamiento de tener acceso inclusive al Pacífico, pues genera grandes ventajas, grandes facilidades para lo que son las conexiones y el transporte aéreo y marítimo. Otro elemento también que sale aquí a resaltar es la cadena suplidora extensa y confiable que manejamos en términos muy generales. Estamos bastante bien desarrollados en este tema. La proximidad pues con Estados Unidos, que es de hecho de los principales, digamos que orígenes donde operan las industrias médicas de mayor renombre.
Tenemos además 14 tratados de libre comercio que facilitan significativamente las transacciones, el comercio, las negociaciones por asuntos, digamos, de facilidades o convenios que existen con diversos países a nivel del mundo. Hay una amplia oferta de parques industriales, dicho sea de paso, más adelantito vamos a detenernos en este tema particular, pero sí es importante que sepamos que hay mucha variedad de parques industriales. En el tema de la cultura de la mejora continua, dichosamente aquí en términos industriales está muy bien posicionada, estamos bastante comprometidos con esta filosofía de mejora continua, indiferentemente de la industria, ¿verdad? Esto es bastante común de escuchar en las diferentes empresas, así que eso ha sido pues algo que ha llamado profundamente la atención, es decir, que las industrias médicas no tienen que venir a pensar o a preocuparse en instruir al personal en un tema que está ya bien desarrollado a nivel, digamos, de la población. Las sedes de las oficinas regionales de la FDA para América Latina, eh, hay presencia ahora en nuestro país. Ahorita vamos a ver el tema de la FDA por si no están familiarizados con ese término. Los registros de nuevos productos en línea, tenemos esta ventaja competitiva de que hay un excelente manejo a nivel tecnológico de este registro a través de procesos en línea. Hay incentivos adicionales que las empresas que quieren operar en nuestro territorio van a adquirir específicamente en términos, digamos, de permisos aduaneros o de impuestos inclusive. Y por supuesto el factor económico y social, que aunque para nadie es un secreto, tampoco somos una economía excelente, pues sí nos mantenemos en los primeros puestos, al menos debe ser una economía dentro de lo que cabe estable. eh, pues como todo tenemos nuestros altibajos, venimos saliendo eh, de una serie de situaciones pues que a nivel mundial también afectaron nuestra economía, específicamente hablando de pandemia, pero a pesar de las dificultades, a pesar de los retos que este país ha presenciado, dichosamente ha logrado salir a flote, ¿verdad? Si nos comparáramos con gobiernos como Venezuela o Cuba, ¿verdad? Que verdaderamente pues no están tan lejos de nosotros, o Nicaragua, que está colindando con nuestro territorio, ahí es donde salta poderosamente la atención de que no estamos en esas mismas condiciones, sino que, repito, a pesar de los conflictos, a pesar de gobiernos que no necesariamente han sido los mejores, Costa Rica ha logrado sostenerse y ha demostrado a nivel mundial que tiene una economía bastante estable, que inclusive como sociedad somos una sociedad estable, democrática, inclusive más adelantito vamos a verlo, pero el simple hecho de ser conocidos como un país sin ejército, pues llama poderosamente la atención porque eso dice de niveles de, digamos, de convivencia o de manejo de conflictos bastante aceptables. Y eso, pues por supuesto, representan ventajas competitivas con respecto a otros países para que las industrias médicas hayan decidido venirse a posicionar en nuestro territorio. Específicamente, ¿verdad? Hablando del factor geográfico, como mencionaba antes, pues nuestra posición en América Central es bastante llamativo. El tema del clima tropical, ¿verdad? Con solamente 2 estaciones que están muy bien definidas, eso también atrae la atención porque las empresas pues pueden tomar decisiones de forma muy acertada cuando se conoce, por ejemplo, cuándo es que inicia el invierno, cuándo es que inicia el verano.
pueden tener mecanismos mucho más asertivos a la hora de la toma de decisiones. Y recordemos pues que, como ahí ustedes observan en pantalla, eh, el tema de el manejo o de la claridad que tenemos en cuanto al manejo del clima, saber cuándo hay disminuciones de lluvias o cuándo hay un incremento de temperaturas, pues las empresas pueden, como decía hace un momentito, tomar decisiones muy acertadas a la hora de hacer, por ejemplo, compras, ventas, a la hora de escoger a los proveedores, a la hora de escoger los materiales que se adapten pues a estas condiciones climáticas que si nos comparáramos con otros países donde pues los detalles del clima a veces son poco certeros o más bien son muy extremos, esto genera muchas veces implicaciones económicas en las industrias, ya que tienen que lidiar con factores que se salen completamente de control, factores que pueden dañar, afectar los materiales, afectar los procesos, pueden afectar inclusive la toma de decisiones a la hora de elegir los proveedores o los tiempos de producción, ¿verdad? Parece mentira que un tema como el clima venga a generar un impacto completamente directo en la toma de decisiones y pues como decía, este es un tema que está a nuestro favor para que las industrias nos hayan escogido. En el tema de la cadena de suplidores, que es extensa y confiable, podemos claramente detallar que albergamos un ecosistema ideal con más de 100 suplidores locales y de empresas multinacionales, lo cual pues forma una base bastante robusta de proveedores que van a representar soluciones ágiles, soluciones que están a la mano. Eh, Hay países, ¿verdad?, donde esto pues no está tan bien desarrollado y las industrias pues tienen que optar por hacer contratos con proveedores en el extranjero y para nadie es un secreto que a pesar de que estamos en un momento de bastante crecimiento, donde las comunicaciones y la tecnología han venido a facilitar significativamente la comunicación de procesos en compras y ventas, para nadie es un secreto que sí hay mucho más riesgo en que todos nuestros proveedores, o por lo menos una gran parte de nuestros proveedores, se encuentren fuera del territorio nacional, ¿verdad? Riesgos en que los materiales no lleguen a tiempo, atrasos, permisos de aduanas, permisos del Ministerio de Salud, por ejemplo. Todo esto va a representar afectaciones, mientras que cuando estamos considerando que en nuestro país hay tantas facilidades propiamente aquí en el territorio, pues eso también representa algo muy llamativo para las industrias médicas. El tercer elemento que antes mencionábamos es la proximidad, ¿verdad?, con los Estados Unidos, que por lo menos, pues esto ha variado un poquito, pero los vuelos hacia este país son por lo menos mínimo de 3 horas, o sea que la duración es bastante corta. Hay más de 1000 vuelos internacionales cada semana con destino a este país, lo cual pues genera bastantes alternativas en cuanto a transporte para estas industrias. Tenemos también más de 14 tratados de libre comercio, lo que les decía, aquí están involucrados al menos 57 países comerciales. Aquí se incluye la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Singapur, por mencionar algunos, ¿verdad? Y esto pues nos permite tener alianzas, conseguir negociaciones muchísimo más ventajosas que por supuesto para la industria médica eh, es una clave bastante significativa. En cuanto a la amplia oferta de parques industriales que tenemos, antes les mencionaba que íbamos a detallar un poquito más al respecto. Estos parques industriales se encuentran bajo el régimen de zona franca, que básicamente ya están posicionadas
se puede decir que en todas las provincias, ¿verdad? De nuestro territorio. Es impresionante cómo ha crecido esta, eh, este sector de la industria. Y pues aquí también es importante que tengamos presente pues qué es una zona franca, porque a veces en nuestro continuo hablar podemos mencionar, ¿verdad? Algunos conceptos, pero a ciencia cierta tal vez no conocemos bien qué es. Y para eso, pues aquí yo les estoy facilitando, ¿verdad? Un concepto muy básico, muy aterrizado de lo que es una zona franca. Y recordemos entonces que las zonas francas son un área geográfica que va a estar delimitada dentro de nuestro territorio nacional y en donde se van a desarrollar actividades industriales de bienes, de servicios o de actividades comerciales, pero bajo una normativa especial. Y esta normativa especial está, digamos, inmersa en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las zonas francas en sí, ¿verdad? Pues son espacios en donde se posicionan empresas que se pueden ajustar a esta particularidad. De hecho, en Costa Rica existe una ley que regula por completo este tema y es la ley 7210. Hay un reglamento también que hace mayores salvedades al respecto, pero las zonas francas tienen esta particularidad. Quien opera en zona franca tiene la ventaja, si le queremos llamar así, de que tienen que responder de una forma muy diferente con respecto a las otras empresas y negocios que están fuera de la zona franca en temas tributarios, ¿verdad? Es diferente el manejo tributario. De hecho, se dice que en términos generales ellas no pagan ningún tipo de impuesto. Muchos, o más bien pocos gobiernos como el actual, ha tratado de meter mano para que las zonas francas sí paguen al menos algún porcentaje de impuesto. Por el momento están libres. Y con el tema de todos los permisos aduaneros y pagos de impuestos aduaneros, también ellas de alguna forma están exentas en alguna medida, y también en general la manera en que hacen comercio también está regulado de forma distinta. La particularidad de las zonas francas es que todo lo que se fabrique en zona franca se dice que no puede ser comercializado dentro del territorio nacional, porque entonces ahí habría un conflicto de intereses con las empresas que están fuera de zona franca. ¿Por qué? Y doy un ejemplo. Vamos a suponer que hay una empresa en zona franca que fabrica, digamos que algún tipo de contenedor para lo que es el oxígeno, ¿verdad? Y vamos a imaginar por un momento que fuera de la zona franca también hay una empresa nacional que hace el mismo producto. ¿Qué pasa? Que ahí habría, ¿verdad?, una competencia desleal, porque imagínense lo que es que las que están en la zona franca están libre de impuestos de renta, libre de impuestos o permisos, digamos, comerciales, porque están exentas, y si ellas pudieran comercializar en el territorio, pues manejarían precios muchísimo más accesibles. ¿Por qué? Porque están libres de impuestos. A diferencia de las empresas que están fuera de zona franca, pues que tienen que cumplir con todas las regulaciones normales del país, pagar impuestos, pagar derechos, permisos, patentes, etcétera, se verían en desventaja. Por este motivo, las empresas entonces en zona franca no tienen, digamos, el chance de comercializar de forma directa acá en el país. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Que alguna empresa nacional o internacional le compre los productos a la empresa que está en zona franca. Ahí sí se ve obligada a pagar todos los impuestos de ley y comercialice. Pero, repito, de forma directa no se podría hacer en el territorio nacional. Acá, por ejemplo, tenemos unas cuantas ejemplos de las principales zonas francas que hay en la actualidad, pero hay otras más, ¿verdad?, que se han ido adicionando a la lista. Por ejemplo, Inversiones Z
que esta se encuentra en Alajuela, aún más conocida como Zona Franca Z, el Parque Empresarial del Este, que este está en Goicoechea, Ultra Development Group, que esta está en Huachipelín, Zona Franca Metropolitana o Metro, que está en Barrial de Heredia, Parque Industrial y Zonas Francas BES, que están en el Coyol, Zona Franca La Lima, que esto es en Cartago, América Free Zone, que está en San Francisco de Heredia, Global Park en la Aurora de Heredia y Ultra Park en la Aurora de Heredia también. Son algunas, ¿verdad?, de las principales zonas francas del país. El otro elemento que mencionábamos de por qué fue escogida Costa Rica, ¿verdad?, es en el tema de la mejora continua, como yo les decía hace un rato, el tema del talento humano que nosotros manejamos, y también la calidad de los programas de educación que tiene las diferentes instancias educativas es altamente excelente, ¿verdad? Está en continua mejora y esto pues representa un elemento de mucha atracción para estas industrias. La sede de las oficinas regionales de la FDA para América Latina, aquí, ¿verdad? Esto facilita el intercambio de información. Se trabaja de cerca con autoridades regulatorias, con la industria, con la academia y además se colabora con industrias reguladas en la región que quieren exportar sus productos a Estados Unidos. Y ahora sí, por aquellos si no estamos familiarizados con esas siglas FDA, ¿verdad? Ustedes ven ahí en pantalla a la izquierda donde yo les estoy facilitando, ¿verdad? FDA son las siglas de Food and Drugs Administration, que en español representa la Administración de Alimentos y Medicamentos. Esta es una industria, ¿verdad? O una instancia más bien que tiene niveles sumamente elevados de investigación, de conocimiento. Ellos pueden decir o dar fe con base en sus investigaciones, por supuesto, que son científicas y que son comprobadas de que elementos, ingredientes o contenidos son o no son aptos para la salud humana, de manera que las industrias médicas siempre tienen que eh, optar por contar con la aprobación de esta instancia, ¿verdad? Un producto, bien sea de alimentación, bien sea medicamentos, que no tenga el permiso o la autorización de la FDA, simplemente no se puede comercializar. Y para que tenga esa autorización, pues tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Ya muy formales, muy técnicos, que no vamos a ver por acá, pero que sí tienen, digamos, particularidades para cada tipo de producto en sí. Así que acá, ¿verdad? Es súper interesante conocer que por lo menos en América Latina la FDA solo tiene 3 sedes y dichosamente nosotros somos una de esas sedes. Después está Santiago de Chile y por último México. Así que al tener esto tan a la mano, pues a las industrias se les facilita muchísimo lo que es la consultoría, lo que es los procesos o los procedimientos de autorización, de investigación, etcétera, porque están aquí mismo, ¿verdad? No tenemos que de pronto depender de correos electrónicos o de llamadas o de visitas, o sea, no hay que ir a Estados Unidos para esto, ya lo tenemos propiamente aquí en el territorio y eso es una gran ventaja. El otro elemento que habíamos mencionado son los registros de nuevos productos en línea. Recordemos que aquí en Costa Rica el Ministerio de Salud es el que rige todos los permisos, ¿verdad?, de uso o de consumo de productos, bien sea alimenticios, cosméticos, equipos, material biomédico, farmacéutico y suplementos naturales. Entonces, este ministerio pues tiene esta facilidad, tiene esta competencia de que ellos ofrecen el servicio de verificación y de registro de todos los productos en línea. Ahí cuando escuchamos tal vez en las noticias algunas veces que dicen
que bueno, que en San José, se da mucho en San José o en las fronteras, que se decomisó, ¿verdad? Un cargamento de X producto que no contaba con los permisos sanitarios, y esto es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que hacer una verificación de todo lo que entra al país para comprobar si cuenta con permisos, si está debidamente autorizado, si es de consumo humano, si no afecta la salud, etcétera. Cuando se decomisan productos que se brincan estas revisiones, pues son definitivamente productos que no deberían de estar en el comercio o a la venta, ¿verdad? Pública, porque pueden ser nocivos para la salud o simplemente representar un riesgo para la salud pública. El tema de los incentivos adicionales, ¿verdad? Estos se generan procedimientos que agilizan la parte de migración, procedimientos propios de la línea para aduanas y los incentivos tributarios que hacen mucho más atractivo nuestro país que el resto de los países de Latinoamérica. Entonces son particulares, ¿verdad? Situaciones que los gobiernos han establecido para que estas industrias médicas sientan mucho interés de estar en nuestro territorio. El factor económico y social, lo mencionaba al inicio, ¿verdad? La excelencia académica que se maneja en Costa Rica, esto es reconocido a nivel mundial de los mejores países, con la tasa de alfabetización más alta. Tenemos una estabilidad social y política, y el tema de que no tenemos ejército desde 1948, pues sigue siendo un factor que atrae la atención. Así que finalmente podemos decir que Costa Rica se posiciona entre las dos democracias más estables políticamente hablando y consolidadas de América Latina, ¿verdad? Brindando así un clima ideal de negocio que reduce el riesgo y salvaguarda la inversión a largo plazo. Recordemos que las industrias, cuando escogen un país donde van a posicionarse, pues tienen que valorar todas las variables, todos los factores que podrían afectar o beneficiar a la industria. Y por supuesto que toda industria representa una inversión. Ninguna industria está pensando en hacer todas sus inversiones a corto plazo ni a mediano plazo. Ellas esperan que sean inversiones a largo plazo porque son estables, porque son más rentables, y definitivamente los factores que acabamos de ver pues le generan ese nivel de confianza y de seguridad a estas industrias para tener la tranquilidad de invertir en nuestro país a largo plazo. Bien, un poquito de historia, perdón, sobre la industria médica en Costa Rica. Bueno, la primera empresa del área de manufactura de dispositivos médicos fue Baxter y se instaló en Costa Rica en 1987, ¿verdad? De pronto, tal vez los últimos 5 o 6 años, ¿verdad? El tema de la industria médica es algo que ha salido como más, más a colación, ¿verdad? En la parte comercial, pero vemos que es mucho más tiempo desde que estas industrias han venido a posicionarse en nuestro territorio. Pero repito, el auge o la apertura de este tipo de negocio se ha visto con una fuerza mucho más significativa en los últimos años. La industria médica en Costa Rica en el año 2000, ¿verdad? Se encontraban tan solo 8 empresas, solo 8. Y vean que 9 años después, en febrero de 2009, se registraron 28. Esto según datos, ¿verdad?, del CINDE. Pero imaginémonos entonces que estamos hablando de básicamente 14 años, ¿verdad? Este último dato es de hace 14 años, así que el dato ha aumentado, ha crecido. Dicho sea de paso, parte, digamos, de la tareita que ustedes van a tener al finalizar la clase va a ser relacionado a este dato ya más actualizado.
La industria médica entonces generó, por lo menos en el año 2000, 1.500 nuevos empleos. 9 años después, con ese creciente de industria médica, pasamos a recibir los beneficios de 8.195 puestos de trabajo adicionales. Recordemos que los países y la economía en general de un país se va a ver afectada por el nivel de mano de obra contratada. Entonces, estas industrias cuando se posicionan vienen a generarle grandes beneficios a la economía del país. Por eso se trata, cuando hay un gobierno inteligente, el gobierno inteligente busca mecanismos para hacer todavía más atractivo nuestro país, de manera que contemos con más y más industrias posicionadas acá que le generen pues ese trabajo a tantos y tantas personas que habitan en nuestro territorio, y de esta manera pues se mantiene esa estabilidad económica que hace un ratito mencionaba. Asimismo, entonces podemos decir que el 59% de estas personas que son contratadas por industrias médicas son operarios calificados, el 15% son técnicos y un 13% son administrativos, con puestos también gerenciales, ingenieros y también de operarios no calificados. Y pues recordemos que esto va a ir en aumento, ¿verdad? Al ofrecer niveles educativos de excelencia, pues digamos que los perfiles que estas industrias van a pedir para contrataciones cada día van a ser más y más, digamos que estrictos, ¿verdad? Por supuesto, ellos se ven beneficiados contando con personas que están altamente calificadas, personas que por cuenta propia, por voluntad propia, optan por ampliar y mejorar sus conocimientos. Y de hecho el mejor ejemplo son ustedes, que por cuenta propia han decidido, ¿verdad?, involucrarse en este programa de capacitación que definitivamente va a representar un valor agregado a su currículum. Y todo esto, pues las empresas lo valoran de forma muy significativa y van a tener, por supuesto, personal cada vez más calificado, más competitivo, mucho más profesional. Aquí tenemos un pequeño gráfico, ¿verdad? Un gráfico lineal para que conozcamos cómo es que se maneja el crecimiento de las diferentes industrias. Ustedes ahí tienen 4 líneas de diferente color y quiero que observen por primero la línea que se ve como café, como gris, ¿verdad? Esta es una línea que representa la industria eléctrica y electrónica. Esta es una industria que, si lo vemos desde el 2012, pues tenía o estaba generando al menos unos 1.300 aproximadamente millones de dólares, esto de enero a mayo. Se mantuvo bastante bien en los primeros 3 años posteriores, es decir, 2012, 2013, 2014. En 2015 hubo una baja significativa, vea que bajó a 400 millones de dólares y se ha mantenido en esa cifra por lo menos hasta 2017. Vemos ahora la línea verde clarita que tiene que ver con industria agrícola. La industria agrícola se ha mantenido bastante estable en los últimos años, ¿verdad? Donde sus aportes en millones de dólares es bastante representativo. Luego brincamos a la línea verde oscura que hace representación a la industria alimentaria. Esta es una industria que genera en promedio 600 millones de dólares al año y pues no ha tenido mayor variación, ¿verdad? Pero es interesante, donde quiero que ustedes observen la línea naranja, que es lo que nos compete, y es la industria de precisión e industria médica. Esta es una industria entonces que desde el 2012 inició generando
al menos 600 millones de dólares y ha ido en crecimiento, ¿verdad? Es impresionante ver esa conducta que ha tenido la industria médica específicamente, donde vemos que en cuestión de 6 años, por lo menos los que vemos en pantalla, básicamente duplicó, ¿verdad? Esa generación de dinero. Pasó de 600 millones de dólares a casi los 1.200 millones de dólares. Entonces es una industria que está en crecimiento, que está en auge, que definitivamente vino para quedarse y pues en la medida en que, por así decirlo, chiniemos a esta industria, pues Costa Rica se va a ver muy beneficiada con puestos de trabajo eh, bien remunerados, con economías mucho más robustas, que en definitiva pues van a traer no solamente la atención de los empresarios en industria médica, sino que otras industrias, cuando vean esa estabilidad económica que la industria médica ha logrado en nuestro territorio, pues muy probablemente va a querer también venir a posicionarse en nuestro país por esos beneficios pues que ya tienen antecedentes y que ya hay evidencia de los mismos. La industria médica, ¿verdad? Propiamente de dispositivos médicos, está inyectando una dosis de vitaminas, si lo queremos ver así, pero en la economía de Costa Rica, y se han posicionado como líderes de una nueva industria, ¿verdad? Algo que puede perdurar si el país así lo mantiene, si se mantiene competitivo eh, y, como decía antes, mantiene ese ambiente o ese entorno de chineos, llamémoslo así, para estas industrias. En nuestro país entonces operan 8 de las 30 empresas más grandes del sector a nivel mundial. De acuerdo con el ranking de la firma Manpower o MPO, esta industria definitivamente vino para quedarse. Las principales, ¿verdad? Empresas de industria médica, esas que ustedes ven en pantalla, Medtronic, Abbott, Judd Medical, Smith Nephew, Microvention, Hologic o Philips, ¿verdad? Que estas generalmente están ubicadas en zona franca Coyol, por mencionar algunas, porque estamos claros de que hay muchas otras. La última compañía, al menos en anunciar planes de expansión en Costa Rica, fue la de Edward Life Sciences, con una inversión de 100 millones de dólares. Entonces, definitivamente vemos, ¿verdad?, que esto empezó como algo muy pequeño y ahora pues tenemos un desarrollo interesante, muy impresionante de la industria en el país. Todo esto representa trabajo, todo esto representa estabilidad, todo esto representa pues esa posibilidad de llevar el arrocito y los frijolitos a la casa de muchas familias. Y también es interesantísimo cómo se observa la dinámica de que cuando un familiar entra a esta industria, rapidito, ¿verdad? Se logran colocar a más y más familiares, así que termina siendo casi que, que un legado, veámoslo así, ¿verdad? Para muchos costarricenses. Ok. Otros conceptos prácticos, ¿verdad? De la industria médica es la tecnología sanitaria, los equipos médicos, los dispositivos médicos y su clasificación, y los entes reguladores de la industria médica. Vamos a ir viendo uno a uno estos elementos. Entonces, en cuanto a la tecnología sanitaria, ¿qué es eso? Bueno, son medicamentos, son dispositivos, procedimientos médicos y quirúrgicos que son usados en la atención médica, así como a los sistemas de organización, administración y soporte dentro de los cuales se proporciona dicha atención. Entonces, cuando escuchemos esa terminología, tecnología sanitaria, vamos automáticamente a recordar que hace alusión a medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos. Equipos médicos, bueno, son cualquier dispositivo que sea utilizado para diagnosticar, curar o tratar una enfermedad o para prevenirla.
dispositivos médicos como tales, entonces, ¿verdad? Para que hagamos la salvedad, una cosa es equipo médico y otra cosa es dispositivo médico. El dispositivo médico entonces van a ser instrumentos, herramientas, máquina, implementos de prueba o implantes que se usan para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad u otras afecciones. Y por aquí tenemos la clasificación de los dispositivos médicos. Tenemos 4 clases de dispositivos médicos. La clase 1 son dispositivos de bajo riesgo, ¿verdad? Estos son sujetos a controles generales, no destinados para proteger o para mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. O sea, clase 1 pues van a ser pues sí, dispositivos que no van a afectar de ninguna manera la salud o la vida de las personas. En la clase de dispositivo 2A, estos son dispositivos con un riesgo moderado, es decir, que están sujetos a controles especiales en la fase de fabricación. ¿Por qué? Porque es necesario demostrar que son seguros y efectivos o eficaces. Luego tenemos la clase 2B de estos dispositivos que son de riesgo alto. Estos están sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Generalmente aquí, pues sí, podría verse algún tipo de afectación en la salud o la integridad de las personas. Por eso el nivel de riesgo es muy alto y por ende, pues tienen que ser muy bien fabricados y los niveles de calidad pues son muy altos. Y en la clase 3, estos son de muy alto riesgo. Y aquí igualmente van a estar sujetos a controles especiales. ¿Por qué? Porque están destinados a proteger o mantener la vida y para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana. O si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión. O sea, aquí básicamente las últimas 2 clases, donde los niveles son altos o muy altos en cuanto al riesgo, son los dispositivos pues, que requieren un nivel de cuidado, ¿verdad? En los procesos de fabricación, en la calidad de los productos, de los insumos, bastante significativo. Otro aspecto importante también a considerar en este primer módulo, perdón, en esta primera semana del módulo 3 es saber o conocer cuáles son los entes que se ven involucrados en la industria médica, ¿verdad? Y que de alguna manera regulan, controlan, supervisan, vigilan esta industria. Ya habíamos dicho la primera, que es la FDA. También está Anvisa, que es una agencia nacional de vigilancia sanitaria en Brasil. La UE, que es de la Unión Europea, la TÜV, que son organizaciones certificadas alemanas, y la FDA, pero de Japón, ¿verdad? La FDA que está arriba es de Estados Unidos, pero también está la de Japón. Entonces, al menos estas 5 entes siempre se van a ver involucrados de una u otra manera en la manera en que se tienen que regular las industrias médicas. Esto a nivel mundial, ¿verdad? No solamente es de Costa Rica. La FDA, como lo decíamos al inicio, va a ser ese organismo de atención al consumidor, el más antiguo de Estados Unidos y que tiene como función analizar los alimentos, los aditivos de los alimentos, medicinas, cosméticos. ¿Para qué? Para asegurarse de que todos son aptos para el consumo humano, ¿verdad? Increíble aquí. Entonces vamos a considerar que no solamente son los fármacos. En Estados Unidos recordemos que cuando hablan de medicamentos hablan de drugs o drogas, que siempre pues por supuesto tienen que contar con una serie de requisitos. Se supone que han pasado, ¿verdad?, por pruebas de laboratorio y demás. Todo esto con el fin de garantizar la seguridad en su uso. También los alimentos, ¿verdad? Los aditivos que se le
agregan a los alimentos. Muchas veces, pues, al hacer investigaciones se detecta que hay algunos aditivos cancerígenos o que hay algunos aditivos que pueden generar reacciones alérgicas o tener algún efecto secundario. Pues todo esto lo va a vigilar la FDA para establecer si es o no es permitido su consumo y su comercialización. La FDA, ¿verdad? Por ahí tenemos una pequeña imagen de cómo se ve el edificio donde ellos están ubicados en Estados Unidos. La otra entidad que también ahí mencionamos en la lista anterior, las TÜV, estas son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo. Cada industria, digamos, pues que se enfoca en algún elemento particular. La UE, la Unión Europea, ellos han establecido, ¿verdad?, que el producto sanitario es un término que abarca una gran variedad de productos y se refiere principalmente a un aparato o equipo que se utiliza para tratar o diagnosticar una enfermedad y que entra en contacto directo con el paciente, por ejemplo, los lentes o un marcapasos. Entonces, estos son definiciones establecidas, por ejemplo, por la UE y que definitivamente, pues ellos habrán hecho una serie de investigaciones con expertos en la materia para poder involucrarse en permisos, en recomendaciones, en investigaciones, ¿verdad?, etcétera. Y la FDA de Japón, como decía antes, Estados Unidos y Japón pues son socios comprometidos en el Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, y es un grupo pues que trabaja en conjunto para acelerar la armonización y la convergencia reglamentaria internacional de dispositivos médicos. Es muy común que en estas industrias hayan foros, ¿verdad?, todos los años donde participan expertos de todas las naciones con aportes, con resultados de investigaciones y demás, y que al final pues toda esta información que se comparte genera mejoras en procedimientos o puede generar nuevas regulaciones que empiezan a publicarse o empiezan a aplicarse en los diferentes países donde se encuentran las industrias médicas. Así que esto, muchachos y muchachas, es pues lo que teníamos para compartir en materia para esta primera semana, porque les quería comentar, ahora sí, nada más déjenme ver cuántos tengo aquí conectados, apenas sabemos 5 personas, quién sabe qué pasó con el resto de los compañeros. Bueno, les quiero comentar sobre la tarea. Si ustedes observan en pantalla, ya está habilitado, déjenme ver acá, este espacio que dice tarea 1, análisis de video. Entonces voy a abrir la tareita para que ustedes puedan observar las indicaciones y yo pues poder explicarles los detallitos relacionados. Entonces vean, yo acá les estoy facilitando un video que está en YouTube. El video es de 10 minutos que habla de aspectos muy generales, concretos de la industria médica en Costa Rica. Hay algunos datitos que yo ya los mencioné en la presentación y hay otros que son nuevos, que son diferentes. Y la idea es que ustedes con este video, puedan confeccionarme un esquema resumen. Ahora bien, vean que yo en las indicaciones de la tarea les estoy colocando, utilice el formato de esquema resumen que se detalla a continuación. En caso de no ajustarse a esta indicación, su tarea no será calificada. Entonces, yo les estoy colocando aquí mismo en la tarea, acá abajo, un ejemplar de lo que es un esquema resumen. Voy a abrirlo para que lo observen mejor. Este esquema resumen, así tal cual, ustedes van a confeccionarlo, pero con la información del video. Entonces, si ustedes aprecian en el centro del esquema, lo que se coloca es el tema.
Aquí en este ejemplo, pues lo que se está resumiendo es sobre qué son las competencias, etcétera. Pero ustedes aquí tendrían que sustituir esa palabra competencias por industria médica en Costa Rica. De manera que todos los detalles que se mencionen en el video, ustedes los van a utilizar para alimentar esos cuadros que se ven alrededor del óvalo del esquema. Y van a utilizar esas flechas y pueden utilizar esas palabras que están cerca de las flechas y que lo que hacen es darle sentido a la información que está adentro del cuadro. Entonces, repito, dentro de las especificaciones, vean que estoy colocando que tienen que usar este formato. Si a mí alguien me dice, profe, es que yo utilicé corchetes, utilicé llaves o hice un resumen, qué pena, perdió su tiempo y perdió los puntos, porque tienen que hacerlo todos sin excepción bajo este formato. El compañero o la compañera que a pesar de lo que yo estoy diciendo en este momento me presenta algo diferente, no va a tener los puntos, así de simple. Entonces, para que por favor me trabajen bajo estas indicaciones. Vean que hoy la clase fue más cortita de lo normal y precisamente es para que ustedes este ratito en adelante tengan el chance de hacer la tarea. Aunque yo la tarea la estoy dejando para dentro de una semana, o sea, tienen una semana de tiempo para hacerla, yo por experiencia les digo que a veces es mejor aprovechar este ratito, esta media hora de más, esta media hora de menos, por así decirlo, que tenemos de clase, mejor aprovechenla y pónganse a ver el videito de los 10 minutos, agarran otros 20 minutos y preparan este esquemita y ya saben que el resto de la semana se desentienden de tareas o de obligaciones para el módulo. Entonces yo de verdad les digo, yo esperaría que ojalá puedan aprovechar el tiempito, que puedan salir de una vez de esta asignación. Sí es importante que quede claro y que dicha que todo esto queda grabadito, que como se les dijo desde el primer módulo, en la primera clase, el programa está hecho para que vayamos escalando el nivel de exigencia. Es decir, que si ustedes se acuerdan, en el primer módulo, pues prácticamente era solamente un examen y por ahí una tareilla, pero súper sencillita. Pero conforme vayamos avanzando, vamos a ir pidiendo un poquito más de su entrega o de su esfuerzo, ¿verdad? Tal vez van a haber 2 exámenes, tal vez van a haber 2, 3, 4 tareas. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo entonces ese nivel de exigencia un poquito más elevado, tampoco nada fuera de lo normal, pero entonces sí es importante que esto lo tengamos presente. Entonces repito, aunque la tarea está para entregar de hoy en 8, yo esperaría y por lo menos les recomendaría que aprovechen estos 30 minutos que no vamos a utilizar para dar clase, ¿verdad? Como regularmente lo hacemos, para salir de la tarea. Igualmente, jóvenes, no sé si alguien tiene alguna preguntita y aprovechamos aquí un momentito para aclarar dudas o de pronto si alguien tiene alguna experiencia, ¿verdad? Relacionada con lo que vimos hoy, sería muy gratificante que lo puedan compartir. Javier, adelante. Profe, buenas noches. Buenas noches. La consulta es, primero, con este esquema tiene que ser así como está, o sea, con los mismos espacios que tiene él, hay que hacerlo igual, o se pueden agregar más o menos espacios. Gracias por la consulta, súper valiosa. No, pueden hacer más o menos. Lo que a mí me interesa es que respeten el formato, digamos, la idea de la estructura de este esquema. Ok, listo. O sea, que usen el círculo del centro, que me usen las flechas, que me usen esas palabritas que unen o que le dan sentido y que me usen en cuadros o en rectángulos
esos datos o esa información clave, pero pueden ser más o menos cuadros, ¿verdad? Eso es indiferente. Ah, ok, perfecto. Ujú. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra consultita o algún comentario? No, profe, de mi parte todo bien. Ok, excelente. Recordarles, ¿verdad? Siempre que eventualmente si alguien dice, no, profe, a mí me hubiera gustado que la clase durara un poquito más, ¿verdad? Y vean, hago la salvedad porque ya me ha pasado, que a veces la clase es un poquito más corta y de pronto algún compañero o compañera viene y se queja porque dice que él quería pues estar conectado, no sé, 2 horas más. Entonces, si alguien quisiera mantenerse aquí conectado porque quiere que hablemos un poquito más de esta misma temática, con todo gusto yo me quedo, ahora no hay ningún problema, pero igualmente ahí hago la salvedad. Entonces, de lo contrario, si no tuvieran algún aporte que hacer o alguna otra consulta, muchachos y muchachas, para los que gusten, sería todo por hoy. Agradecerles sus tiempos y de verdad, pues espero que tengan una excelente semana. Buenas noches, profe. Hola, hola. La tarea puede ser escrita. Ay, sí, gracias. Gracias por hacer ese comentario también. Sí, por supuesto. Pueden hacerla en un cuaderno, en una hoja. Eso sí, ahí me usan regla, por favor, ¿verdad? Que se vean los trazos bien limpiecitos, que se vea todo bien ordenadito. Y si el que quiere hacerlo en computadora, también lo puede hacer en Word, en Publisher, en Excel, lo pueden hacer en Canvas, donde ustedes gusten. Si lo hacen a mano, nada más, como repito, lo hacen en una hojita, que se vea todo clarito, limpiecito, le toman foto y la suben. Ah, ok, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, muchachos y muchachas, si no hay algo adicional, sería todo por hoy. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe.